Yep, 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 yep. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Antiguo Testamento. Hoy vamos a tocar un libro profético que es Daniel, pero justo estaba escuchando este temón. Esta canción es muy buena de Get Up, de Camino de Vida a los Jóvenes. Está muy bueno en verdad, pero vamos a comenzar a explicar un poco lo que es este libro profético de Daniel. Todo sucedió, ¿no? Como ven, ahí en el exilio de Jerusalén, cuando el rey Nabucodonosor reinaba y les obligaba a todos los judíos hebreos a adorar a sus dioses, pero justo estos tres chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron y apareció Jesús en medio del horno y todos saben la historia. Es una de las historias más conocidas que tiene la Biblia. Pero le voy a contar un poco cómo fue el contexto, cómo ocurrió, cómo Daniel se decidió a escribir este libro. Y este libro va para los judíos que justamente estaban en cautiverio en Babilonia, entre el año 605 a 536 a.C. Y el pueblo estaba confundido. Yo creo que perdió la esperanza de que Dios le había prometido algo muy bueno a Jerusalén. Y el rey Nabucodonosor les presentaba a dioses y ellos tenían la opción de seguirlos o de negarse. Y si se negaban, no les iba muy bien. Así que un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ninguno de los sabios de Babilonia pudieron descifrarlo. Pero hubo un chico llamado Daniel, que es justamente el autor de este libro, y descifró todos los sueños. Descifró y el rey Nabucodonosor lo nombró gobernante de la ciudad. Y este simplemente es una introducción porque hoy vamos a tener un invitado especial que va a ser el pastor Villafana. Vamos a entrevistarlo, vamos a sacarle el jugo a su cerebro y todo lo bueno que vamos a poder saber sobre este libro de Daniel. Justamente acá vemos que el rey tuvo un sueño sobre una estatua enorme y una piedra chiquita que vino y derrumbó esta estatua. Y esa piedra dice que se convirtió en una gran montaña y esa piedra simbolizaba a Jesús, que iba a reinar y que iba a ser el futuro en verdad para el pueblo de Israel. Y en verdad este contenido del libro era para los judíos, pero el pueblo de Israel lo necesitaba durante toda su época, incluso hasta hoy, porque seguimos esperando la segunda venida de Jesús, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pastor Henry, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta en especial es la siguiente, ¿qué interpreta usted sobre la visión de Daniel de las 4 bestias y la relación con la visión de Juan en Apocalipsis? Lo máximo, Miguel. No, de hecho, cuando hablamos de interpretación, más aún cuando hablamos de Apocalipsis, siempre trae bastante, ¿cómo decirlo? Trae muchísimas consultas, muchísimas preguntas. A veces cada intérprete o cada escuela levanta una línea de interpretación solamente para el libro de Apocalipsis, cuando en realidad las reglas tienen que ser aplicadas para toda la Biblia. Hay un tema central hablando de Daniel. Daniel es un libro profético, sí. También tiene mucho de historia ahí, sí. Pero también hay que darnos cuenta de algo. Daniel, la profecía que él tuvo, básicamente en este punto, está muy enfocado al pueblo de Israel. Y justamente en el capítulo 7 habla de que se iba a levantar un anciano de días. O sea, creo que ahí ya queda clarísimo. El anciano de días, nada más por leer la Biblia, es Jesucristo, que se levantaría y iba a ser él quien pondría fin a toda esta imagen que se presentaba con las 4 bestias, por decirlo así. O sea, se levantaba el anciano de días y esta secuencia de la visión que tuvo Daniel se rompía. Ahora, todo esto, como vuelvo a repetir, enfoca a lo que es la profecía sobre el pueblo de Israel. Y te explico rápidamente por qué. Aunque en realidad la parte final del capítulo 7, a partir del versículo 15, hay una explicación, también con mucha simbología obviamente, de qué es lo que significaban estas visiones. Y el capítulo 8 también nos da ya luces de lo que significa esta visión.
Pero si nos vamos juntos, capítulo 7, habla la primera imagen, la primera visión que tiene es, la primera bestia es como un león con alas de águila. El león con alas de águila, es más, en historia te vas a dar cuenta rápidamente. Esta bestia estaba referida al imperio de Babilonia. Para decirlo directamente, el imperio de Babilonia. Es más, si tú ves en historia, muchos de los símbolos que Babilonia utiliza justamente son los leones. Entonces, cuando él habla de esta primera bestia de un león con alas de águila, hace una alusión sumamente clara de que se iba a levantar un imperio, en este caso sabemos que es Babilonia, y que iba a tomar, y en otras palabras, iba a conquistar al pueblo o a la nación de Israel. En este caso, la nación de Judá también. Entonces, esa es la primera visión. La segunda es de un oso, como dice aquí, que uno de sus costados se levanta más grande que el otro. Esta imagen hace una clarísima alusión al imperio medo-persa. Ahora, por historia sabemos de que los persas fueron quienes conquistaron a los de Babilonia. Y es justo en esa etapa que Daniel es parte de la historia. Si tú lees Daniel, Daniel está en toda esa transición entre Babilonia y los persas. Ahora, ¿por qué dice que un costado se levantó más que otro? Porque la historia nos muestra lo siguiente. El imperio medo-persa, finalmente los persas fueron quienes se inclinaron sobre los medos. Entonces, por eso es de que, si bien es cierto, hay aquí dos reinos en uno solo, pero finalmente lo fueron los persas quienes tuvieron esto. Después nos habla del leopardo con alas de ave. Ahora, si vamos a la historia nada más, tenemos Babilonia, tenemos los medopersas. Quienes conquistaron a los medopersas fueron los griegos. Y cuando dicen aquí que era un leopardo con alas, lo que nos está diciendo es de que fue una conquista muy rápida. Y sí, si nosotros vemos esto en la historia, fue así. Es más, es tan claro cuando dice que habían 4 cabezas y dice que tuvieron una gran autoridad. De hecho, si vemos la historia, Grecia tiene un peso hasta hoy en día. O sea, el imperio griego marcó muchísimo de la pauta en la historia de la humanidad. Y estas 4 cabezas, justamente si vemos historia, son los 4 principales generales que tuvo el gran Carlomagno, por decirlo así. Fueron estos 4 grandes generales de las que finalmente el imperio griego se divide, porque también se divide después en cuatro regiones. Cuando ya el emperador muere, se dividieron justamente los generales y cada uno tomó su parte, ¿no? Pero lo interesante también aquí es, la cuarta bestia habla de alguien que venía y que devoraba todo. Espantoso, fuerte, dice que aplastaba con hierro y pisoteaba y era muy diferente a las demás bestias y tenía, dice que cuernos y esto y lo otro. Por historia sabemos que el imperio más temido en la historia fueron los romanos. Los romanos, si vemos en la historia, no creían en nada, no creían en nadie. Simplemente venían y arrebataban y arrasaban con todos los pueblos. Ya nos dimos cuenta de un patrón. En este caso, las bestias, estas visiones de bestias, finalmente lo que simbolizan son sistemas de algún tipo. En algunos casos pueden ser sistemas humanos, pueden ser sistemas de gobierno, pueden ser sistemas, pero en ambos casos sí nos damos cuenta de algo. Y creo que es el patrón principal en toda la Biblia. Es de que el protagonista principal siempre es Jesús. Siempre. Entonces, por más sistemas que se levanten, como en el caso de Daniel también, pone fin a toda esta visión de las 4 bestias. Finalmente, el anciano de días sentándose sobre el trono y poniendo fin y juzgando a todo esto. Y podemos ver también esa misma relación en Apocalipsis, que con Jesucristo mismo sentado en el trono, como siempre, y también poniendo fin a cualquier sistema que se levante contra el pueblo de Dios. Entonces, eso sería la aplicación más práctica acerca de este paralelo de visiones entre Daniel y Apocalipsis, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy enriquecedor este momento y gracias. Gracias a ti. En el libro de Daniel, obviamente después de la interpretación del primer sueño de Nabucodonosor, Daniel es elevado como si fuera alcalde o regidor de la región de Babilonia, ¿no? Y sí. Después en el capítulo 3, todas las autoridades, todos los gobernadores
se postraron ante el ídolo de Nabucodonosor. Mi pregunta era, o sea, si supuestamente la historia está contada en un orden cronológico, ¿eso implicaría que Daniel se arrodilló ante el ídolo, o no? Mira, los investigadores establecen tres teorías, porque tienes que entender que solamente estuvieron ahí Daniel y sus amigos y las autoridades, así que los investigadores tratan de establecer algunos parámetros que sean válidos. Uh-huh. Es bien curioso que efectivamente el capítulo, tanto 2 como 3, te da a entender que Daniel era una autoridad muy importante, ¿no? Era de los principales, ni siquiera era uno de los por allí, sino de los principales. El punto central es que el rey convoca y todos llegan y todos están allí. De ahí empieza un problema que históricamente, como te digo, estas tres vertientes señalan, o sea, una te dice, sí estuvo allí, pero estuvo intercediendo por ellos y confiando en que Dios iba a hacer su obra. Y que él sí se arrodilló ante la estatua porque la estatua no significaba nada. Ese es lo que ese grupo sostiene, ¿no? Y tienen argumentos y en los versículos está y te dicen, mira, aquí, ya, ok. La otra versión dice que él había salido de viaje muy lejos porque era como un superintendente, tenía que ir a chequear cómo andaban las cosas. Y que cuando convocaron, él estaba muy lejos de la provincia y por lo tanto lo único que hizo fue, igual, los historiadores dicen, interceder por sus hermanos, pero no estuvo ahí. Por lo tanto, ni se inclinó, ni aceptó lo que estaba pasando. Es eso. Porque lo que sostiene esa teoría es que hay que entender que en ese tiempo no había pues los recursos tecnológicos, nada, él se enteraba de las cosas mucho tiempo después. O sea, tú de repente regresabas y ahí recién te enterabas lo que había pasado. O sea, porque no había otra forma, no había comunicaciones, ¿ok? Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, que es la más controversial, es que él dice que dejó que sus amigos pasaran por eso para que pasen una prueba, lo cual a mí mismo no me da mucho sentido. Si tú me preguntas, doctrinalmente, cualquiera de las tres afecta, la última afectaría, ¿no? La última afectaría porque está en contradicción con la naturaleza propia de Daniel, que era un hombre con un corazón de oración y entregado a Dios, ¿sí? Entonces no puede entrar en una mente, por ejemplo, que está consagrada a Dios, que sea un hombre a la vez que maquina y que hace cosas raras. No es compatible. En la primera, me huele que es más factible que estuvo allí y que se inclinó ante el ídolo porque el ídolo no era nada para él, ¿no? Después de todo, él oraba en la mañana, al mediodía, en la tarde, o sea, está escrito. Entonces, él tenía claridad de su relación con Dios y eso me da a mí una certidumbre que Daniel era un hombre bastante, digamos, firme en sus convicciones y que él confiaba en Dios. Eso, por ejemplo, no afecta a la doctrina, sino más bien la corrobora. Si tú me preguntas, ¿qué prefiero yo pensar? Yo prefiero pensar que Daniel es un ser humano como tú y como yo. Yeah. Que cuando la cosa se pone feísima, busca la forma de cómo evitarla confiando en Dios. Le pasó a todos en algún momento determinado, no solamente a él, a David, a Abraham, a Moisés, a Pedro, a todos. Uh-huh. Y eso me pone a Daniel en un plano más humano, no tan perfecto como que claro. ¿no? Él estaba por encima de todos y la verdad que, ¿sabes qué? No estuvo, porque como no estuvo, él si hubiera estado también iba al horno, ¿no? Es lo que postula la idea de que era un hombre sumamente perfecto, pero igual sus mismos amigos que se enfrentan al rey, tú te das cuenta que tienen un pequeño airecillo de confianza, pero también de soberbia, porque dice, bueno, y si Dios no nos habla igualito, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que como seres humanos, solemos ser seres humanos, o sea, hombres y mujeres cuyos defectos los acompañan y que es una batalla constante. Si tú lo ves a Daniel como un ser humano común y corriente, que conoce a Dios y que confía en Dios, tú dices, bueno, pudo haber estado ahí y pudo haberse inclinado confiando en Dios.
la teoría primera. La segunda, oye, de repente estuvo de viaje y nunca se enteró. Y cuando volvió dijo, wow, felizmente que el Señor, yo estuve orando por usted, ¿no? O sea, poniéndolo en un plano bien interesante, ¿no? Estuve orando por ustedes, yo siempre oro por ustedes, gracias a Dios que nos cuidó. Y también queda bonita la imagen de Daniel, en el segundo punto. En el tercero, sí, la imagen de Daniel quedaría a los suelos porque es como que dejó que pasara y más bien dijo, ¿no? Ya, que esta es una prueba del Señor, a ver, ¿no? Lo cual yo lo dudo, pero sí, como te digo, si tú me preguntas, la primera para mí es la más probable, pero recuerda que son teorías. Después de todo, si tú te percatas, Daniel dura los 70 años del cautiverio, claro, y regresa con el pueblo. Lo cual te dice que era un hombre que, además de ser consagrado a Dios, estaba protegido por Dios. Esto dice bastante respecto a la persona de Daniel. Entonces, con eso yo termino de decir, si estuvo, o sea, por eso te digo, acepto esa idea, esa teoría. Estuvo, confiaba en Dios, intercedió por ellos y Dios hizo su trabajo. Bueno, gracias, Paz, eso era todo. Chao, nos vemos. ¿Cómo estás? Soy Melina Marvin y qué bueno que hayas llegado hasta aquí y espero que te haya gustado nuestro video. Pero no queríamos irnos sin antes dejarte un pequeño mensaje que resaltó nuestro corazón. Y esta es la historia de Daniel y sus amigos Mesac, Sadrach y Abednego. Y mira, esta historia ha llenado nuestro corazón de mucha esperanza y de una confianza full en Dios, ¿no? Porque podemos ver en su historia cómo Dios los sacó prácticamente de la muerte. O sea, fue totalmente asombroso. O sea, evitó que ellos murieran achicharrados. Y de igual manera Daniel, o sea, los leones no se lo devoraron. Y de verdad es totalmente wow lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida, así como lo hizo con estos jóvenes, ¿no? Y mira, te animo en este tiempo de COVID a que puedas poner tu confianza totalmente en Dios, ya que aunque los días se puedan ver muy oscuros, porque realmente son oscuros, tú puedas tomar la actitud que tuvo Daniel y sus amigos, una actitud de confianza, de ir y afrontar y no tener temor, porque sabes en tu corazón que Dios está contigo y tú no estás solo, porque Él es un Dios fiel y que puedes confiar en Él hasta el fin. Entonces, sabes, creo que tener esta actitud de estos jóvenes nos va a ayudar a salir vencedores, porque somos vencedores en Cristo, eso dice su palabra. Entonces te animo a que florezcas en medio de esta temporada, porque vamos a salir mejores de lo que hemos entrado. Y recuerda que lo que dice la palabra en Romanos 8:28, todo ayuda para bien para los que aman a Dios. Ánimo, bendiciones. Chao.